Bueno, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a ver hoy la última parte de la unidad de nutrición celular, que vamos a ver qué es la respiración celular, tanto aeróbica como anaeróbica. La semana pasada estuvimos hablando de la obtención de materia de los seres vivos y cómo obtenemos los materiales necesarios para vivir. Podían ser autótrofos y eran capaces de fabricar su propio alimento, como es el caso de las plantas, o heterótrofos como nosotros, que tenemos que ingerirlos mediante la alimentación. Eh, cuando comemos o cuando las plantas hacen fotosíntesis, lo que obtenemos son compuestos orgánicos que los vamos a destinar en parte a esto, ¿sí? Al proceso de respiración celular. Vamos a empezar por la aeróbica. Los organismos que viven, que necesitan el oxígeno para vivir, se denominan aeróbicos, ¿sí? O sea, que ya al ver respiración celular aeróbica, estamos hablando de un proceso que necesita oxígeno. ¿Qué es la respiración celular? Es un proceso de oxidación, ¿sí? En donde completamente la molécula de la glucosa se desgasta, ¿sí? Se degrada en agua y en dióxido de carbono. Y se obtiene varias moléculas energéticas que se denominan ATP. Para que tengan una idea, el ATP es como si fueran monedas, ¿sí? Dentro del cuerpo, cuando necesitamos hacer algo, una actividad física, pensar, crecer, ¿sí? Restituir, todo eso, nuestro cuerpo va a gastar energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a gastar esa energía? En forma de ATP. ¿Por qué les digo que es como monedas? Porque no queda solo dentro de una célula, se va hacia otro lugar si es necesario, ¿sí? Es como si fuera la plata dentro de las células de nuestro cuerpo. Bueno, en la respiración celular aeróbica, ¿sí? A lo que está entre paréntesis en la definición son cómo están formados las moléculas. En glucosa dice C6, que significa que está formada por 6 átomos de carbono, 12 de H, que es hidrógeno, y 6 de O, que es oxígeno. El resultado final es agua, que la molécula es H2O, y dióxido de carbono, que es CO2. Bueno, ocurre en la mitocondria. Parte de este proceso, el inicio no, ocurre en el citoplasma, pero la parte que lo hace diferente ocurre en esta organela que ya vimos varias veces, que se denomina mitocondria. Ahí tienen cómo era la estructura de la mitocondria, ¿sí? Una membrana externa, una interna plegada, tenía crestas mitocondriales y por dentro estaba lo que se denominaba matriz mitocondrial. ¿Qué pasos hay en la respiración celular? La glucólisis, que es el primer paso, esta glucólisis va a ser la vía en común para la respiración celular aeróbica, que es la que estamos viendo ahora, y la anaeróbica, que se denomina fermentación, que es la que vamos a ver a continuación, ¿sí? Esto es el paso que une a las dos. La molécula de glucosa se divide a la mitad, obteniendo dos moléculas de ácido pirúvico, que tienen la mitad, ¿sí? de componentes de lo que tenía la molécula de glucosa. Por eso glucólisis, lisis en biología, habla de ruptura, ¿sí? Es la ruptura de la molécula de glucosa. Esta etapa ocurre en el citoplasma y es independiente de oxígeno. No necesita sí o sí oxígeno para que ocurra. Si hay oxígeno va a ocurrir igual y si no hay también. Luego vamos a ir a los siguientes pasos, que son dos pasos más que están vinculados, que se denominan ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Estos sí ocurren sí o sí adentro de la mitocondria y solamente ocurren en presencia de oxígeno. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y es una serie de 8 pasos en la que en la última parte de la vía vuelve a regenerar las moléculas necesarias en el primer paso, ¿sí? Se autorregenera para ya estar lista para volver a iniciar el proceso. Y la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna de la mitocondria y es donde se va a generar la mayor parte de las moléculas energéticas o ATP.
Acá vemos sencillamente qué es lo que ocurre, ¿sí? En un cuadrito, en la respiración celular, en donde iniciamos a partir de la molécula de glucosa que ingresa y hace el proceso de glucólisis, en donde vamos a obtener esta molécula que dijimos que era 2 moléculas de ácido pirúvico, que va a ingresar en el ciclo de Krebs. Estos que nombra acá, acetil-CoA, NADH, ¿sí? Se denominan coenzimas. Las enzimas y las coenzimas lo que hacen es facilitar a las reacciones químicas. ¿Sí? El año que viene, cuando estemos en físico-química, vamos a ver en detalle cómo es que intervienen en una reacción química. Tenemos entonces el ciclo de Krebs y luego pasa a la cadena respiratoria, que es donde dijimos que se genera la mayor parte de ATP. No vamos a ver, son vías metabólicas complejas, no vamos a ver ahora el paso a paso. Aquel que el día de mañana decida estudiar una carrera relacionada a la salud, lo va a estudiar paso a paso. Este no es el fin de esta materia, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si lo vemos en una ecuación química? Si lo escribimos y vemos qué es lo que ocurre. Partíamos, ¿sí? Ojo que acá yo les puse una ecuación en donde tenemos a la fotosíntesis y a la respiración celular. Nosotros en realidad estamos acá en la respiración celular, por lo que vamos a ir en sentido inverso. Dijimos que partíamos de glucosa y que necesitábamos oxígeno, ¿sí? Seguimos la flechita de esta ecuación y obtenemos agua y obtenemos dióxido de carbono. Y acá lo que se forma es energía que la vamos a almacenar en forma de ATP. Si vemos por qué les puse esta ecuación, es porque la fotosíntesis es justamente la ecuación contraria, ¿sí? A partir de dióxido de carbono y agua, ayudadas por la energía solar, obtienen las plantas glucosa y oxígeno que van a liberar al ambiente, por suerte, para que nosotros podamos después utilizarlo para respirar. Por ende, las plantas realizan fotosíntesis y realizan respiración celular, por lo cual las plantas devuelven el oxígeno a la atmósfera, pero también lo utilizan, ¿sí? La respiración celular la realizan todos los organismos, ¿sí? Ya sean autótrofos o heterótrofos. Eucariotas. En los procariotas ocurre un proceso más sencillo en el citoplasma. Bueno, dijimos que la respiración celular aeróbica, como indica su nombre, es exclusiva de la presencia, depende de la presencia de oxígeno. ¿Qué pasa si no hay oxígeno? Vamos a optar por una vía metabólica que se denomina fermentación. Podemos dividir acá, antes de ver qué es, a los seres vivos. Existen seres vivos que no pueden realizar respiración celular, ¿sí? Por lo cual su vía metabólica exclusiva es la fermentación, como es el caso de levaduras, ¿sí? Y por ejemplo, ellos se denominan, o sea, que viven en ausencia de oxígeno, ¿sí? Son anaerobios estrictos, o sea, si no hay oxígeno, nunca van a hacer respiración celular. Y nosotros, por ejemplo, perdón, podemos realizar fermentación si no hay oxígeno. Ojo con esto, no implica, somos organismos aerobios, pero tenemos algunas células que tienen la capacidad de generar energía cuando no hay oxígeno. Entonces se llaman anaerobias facultativas. Si hay oxígeno, van a optar por la respiración celular, pero si no hay, pueden realizar la fermentación. Como es el caso, por ejemplo, de nuestras células musculares. Si nosotros de golpe, sin precalentar, sin actividad previa, salimos a correr rapidísimo, porque se nos va el colectivo, nuestras células musculares van a necesitan obtener energía y van a fermentar. Pero si hacemos como corresponde una calentada y hacemos una actividad física sostenida en el tiempo, vamos a hacer una respiración celular porque es lo que más energía rinde. Bueno, ¿qué es la fermentación? Es un proceso catabólico, sí, es un proceso en donde también vamos a destruir a la molécula de glucosa, que se parte de un sustrato orgánico, es la molécula orgánica, como venimos diciendo, de elección es la glucosa. Si no hay, se podrán ir eligiendo otras, ¿sí? Pero la de preferencia es la glucosa, en el que no participa oxígeno, cuyo producto final es otra sustancia orgánica. Que ahora vamos a ver que en base a eso se va a clasificar los tipos de fermentación. Esto ocurre en el citoplasma.
Bueno, ¿por qué se generan sustancias orgánicas? Porque la fermentación, la degradación de la glucosa es incompleta, ¿sí? Esto va a generar que se produzcan como resultado final compuestos orgánicos y que rinda menos energéticamente que la respiración celular aeróbica. ¿Cómo se clasifica la fermentación, perdón, o la respiración celular anaeróbica? En fermentación láctica, donde el producto final es el ácido láctico. Esas, por ejemplo, las que realizan las bacterias que producen los yogures o las que pueden realizar nuestras células musculares o los glóbulos rojos. Y la fermentación etanólica, o más comúnmente llamada alcohólica, que el producto final que se obtiene es el etanol. Esta es la que se utiliza en la industria de hacer vinos o cervezas, ¿sí? Las bacterias y levaduras que se ponen fermentan el ollejo de la uva o los granos, la cebada, y producen el etanol, ¿sí?